RTP. 7:43. Tenemos presencial, tenemos Luis Urbina Barros, analista económico, economista por Bocconi University, experiencia en ONG internacionales, consultor económico, estrategia de think tanks, jefe de estrategia de mercado de valores, y lo pueden seguir en Instagram también. Y vamos a conversar sobre la situación económica del país. Bienvenido, economista. Muchas gracias a todos y buenos días a todos los radioescuchas. Sé que es italiana, Larissa, la Bocconi, no la Bocconi. Bocconi, es que me gusta a mí decir Bocconi. Querido Luis, siempre un gusto recibirte. A ustedes. Tú has venido acá varias veces desde que la radio estaba ya hurtado entre Machala y Antepara y gozábamos de estar unos pisos arriba del Yulán. Así es. Ahora vienes acá a visitarnos a San Borondón. San Borondón, Daule, misma cosa. ¿Cómo podemos nosotros interpretar, es lo que le digo a todos los economistas que vienen acá de entrada hace unos meses, el crecimiento que se espera para el cierre de año, ese 4% que viene repitiendo el gobierno, que creo que muchos coinciden, pero que algunos dicen es el rebote del año pasado, que fue muy malo por los apagones, otros dicen es el ciclo económico, otros dicen son las medidas del gobierno, o también el ímpetu de crecimiento de los exportadores. ¿Qué hay detrás realmente de ese número de crecimiento? Sí, yo en ese sentido, nosotros tenemos previsto terminar el año con un crecimiento del 4%. Ahora pongámoslo en contexto, porque sí, el año pasado, el año previo, es un año de recesión. ¿Cuáles son los últimos casos que se lo puede comparar? En el 2000, después de la pandemia, el crecimiento después de la pandemia naturalmente fue mucho mayor, fue un 20%, porque se reactivó toda la economía. Y nos vamos un poco más atrás, en el 2016, después de la recesión, el crecimiento en 2017 fue alrededor del 8%. Ahora, el rebote sí, porque es un efecto rebote y vamos a cerrar en el 4%, lo cual puede parecer pequeño si es una época de rebote. Y ahí vienen estos factores, ¿no? Viene el tema de la coyuntura política que ha existido, el tema de un año electoral, los impuestos que se subieron desde el año pasado, el paro, la emisión de subsidio al diésel también. Entonces, sí ha ralentizado un poco nuestro crecimiento, que pudo haber sido mayor, a pesar de que se fue rebote en recesión del año pasado. Sin embargo, yo creo que también ha ayudado al gobierno a tener por primera vez en muchos años una cohesión entre el legislativo y el ejecutivo. El tema de leyes económicas urgentes que ha decidido implementar. Para el próximo año vemos un crecimiento pronosticado de un 2%, que es mucho más conservador, y ahí viene el factor crucial de cómo se ejecute el ajuste fiscal que necesita hacer el gobierno sin ralentizar la recuperación de la demanda y la inversión, que es lo que se ha venido estancado y lo que más nos ha costado reactivarlo. Y en términos de inversión, ¿cómo ve esa captura de inversión que quiere hacer el gobierno afuera, ¿no? Donde se quiere que las personas, bueno, más que todo minería, en lo que es minería y lo que es petróleo, que justamente estaban hablando de que hay una necesidad de una inversión extranjera en petróleo y la capacidad también petrolera que aumente? Claro, y es muy interesante también porque, de nuevo, es un año de inflexión para nosotros si esto continúa. Agosto, ya las exportaciones petroleras no eran el número 1, las exportaciones eran el camarón, y que no ha pasado desde que la creación de Petroecuador, desde que nuestra matriz productiva económica es netamente el petróleo. ¿Y a qué se ha dado esto? Uno sí, por el despunte que ha tenido el sector acuícola en el país, pero por las trabas, la ralentización que ha tenido también el sector petrolero, que no ha podido dinamizarse, la producción no ha sido moderna, no se han podido abrir esas barreras que permitan que el sector petrolero sea más estable. Es un sector hoy en día muy volátil, y ahí viene la inversión extranjera. ¿Cómo el gobierno puede atraer un factor de exportación, de tratamiento de crudo de una forma moderna, como lo han hecho otros países, inclusive economías vecinas? Yo creo siempre, cuando hablo de inversión, especialmente en estos sectores, que nuestro perfil de riesgo como país, no es el riesgo país lo mismo, pero las instituciones que tenemos acá, la seguridad jurídica ha sido nuestro principal talón de Aquiles. Es decir, vienen de afuera y hablábamos de arbitraje, que no queríamos ni siquiera arbitraje internacional. Ahora me parece interesante lo que el gobierno está impulsando con este acuerdo CIFA, que es para facilitar inversiones sostenibles que pueden entrar en otros sectores.
Pero nosotros tenemos trabas allí, en nuestras instituciones, en cómo se pueden resolver disputas entre inversionistas de afuera una vez que entran al país, y que es un sector estratégico. Y vamos a ver qué logra el gobierno dinamizando en esta constituyente, si lo logra, para poder dinamizar todo el procedimiento de cómo invertir en estos sectores en el país. ¿Podría explicarnos, y a nuestra audiencia también, por qué se vuelve tan importante este marco jurídico para la operación del país? Sí, cuando nosotros vemos, enfocándonos en la inversión de afuera, que dicho sea de paso ha venido decreciendo desde 2024, no llegamos todavía a los niveles del 2023. Necesitamos un marco que por lo menos sean trazables. Es decir, si yo voy a hacer un procedimiento de inversión y yo tengo que hacer tramitología, debería yo poder cumplir estos tiempos, por más laboriosos que sean. Si son 2 años, que son 2 años que se van a cumplir. No pasa acá. No hay puntos focales donde un inversionista pueda tener directamente una ayuda en ese procedimiento de inversión, o todas esas disputas inclusive. ¿Y por qué hay disputas y por qué nos ahuyentamos del arbitraje internacional? Porque no hay la solución. No hay una medida paralela actualmente que permita prevenir estas disputas entre inversionistas de afuera y acá. Entonces es muy cambiante en ese sentido. Las leyes van cambiando mucho, la inseguridad que tienen estos sectores. Entonces, ¿es un asunto de marcos jurídicos? ¿Es un asunto de personas? ¿Es un asunto de procesos? Es un asunto de procesos, es un asunto de incertidumbre jurídica más que nada. Y en ese proceso de hacerla oficializar, institucional la transparencia, es que podemos atraer inversión. La reconstrucción o la construcción por primera vez de un Estado de Derecho de verdad en este país, seguridad jurídica, la maduración de la vida política para tener también seguridad tributaria, porque los cambios de reglas también generan incertidumbre, toman tiempo y el gobierno tiene que administrar el hoy. Hablaba usted, siempre regreso el tú, de la reforma tributaria que se viene, que ya todo el mundo la anuncia, que la ve venir. ¿Dónde crees tú, usted, Dios mío, un manual del comunicador, que debería el gobierno rascar para ver qué saca sin hacerle daño a la economía, sin ralentizar el crecimiento que, bien decía, podría ser bastante moderado, según los pronósticos? A ver, en ese tema, yo siempre veo una cifra que interesa bastante, que es el empleo. ¿Y por qué se asocia el empleo con la contribución, la recaudación y también la seguridad social? Más de la mitad de nuestra población no están formales en su empleo, no. Entonces es informalidad. ¿Qué ocurre esto? Que nosotros tampoco tenemos los incentivos alineados para reducir este cambio estructural. Lo que se intentó, y yo pongo este ejemplo siempre, que es el RIMPE, que es el régimen simplificado. Se intentaba, sí, tener una especie de impuestos progresivos para emprendedores, para pymes. Pero eso tenía que conllevar en más afiliados a la seguridad social. Y no lo ha conseguido. Entonces nuestra base de recaudación no ha aumentado. Y nos encontramos un tema de empleo que estamos con poca productividad y unos incentivos mal alineados. Ahí se puede ver incluso una figura de beneficios progresivos. Si uno va a ciertos aportes, los va cumpliendo, podría ya ir a acceder a beneficios de salud o de pensiones. Progresivamente, cuando fomentando que estos empresarios empiecen a registrarse en el Instituto de Seguridad Social. Esa sinergia entre el SRI y el IES es crucial. ¿Y por qué lo menciono? Porque no hay otra forma rápida que no sea impositiva, agresiva, que a su vez nos muestra más trabas para que se reanime la demanda. Podemos aumentar el IVA nuevamente, podemos aumentar el ISD, que se lo quiere eliminar, y es la respuesta, entre comillas, la más fácil, pero no nos soluciona esta barrera estructural que tenemos. Pero en la base. ¿generaría crecimiento eliminar el ISD? ¿Quién se beneficiaría? Yo creo que en una coyuntura actual, la eliminación del ISD reforzaría el mensaje que queremos de atraer inversión extranjera. Sí. Y justamente yo tengo un ejemplo del ISD que yo, obviamente, cualquier persona externa del país, un inversionista, si tú no puedes sacar tu dinero y tienes un impuesto tan alto para poder sacar tu inversión o poder llevar esa inversión afuera del país. Yo quería hacer un trámite porque no podía hacer no podía abrir una cuenta bancaria afuera, en Europa,
y me estaban cobrando $500 de ISD. O sea, te estoy hablando de cantidades pequeñas, pero imagínate para un inversionista estar esposado básicamente, de decir, bueno, yo tengo mi negocio aquí, pero para yo poder sacar o poder redistribuir entre el Ecuador, Estados Unidos, Europa, tengo que pagar tantos impuestos, tampoco es bueno para la inversión. Exactamente, y esto viene a poner las bases para hacer el país atractivo para inversión. Y yo añado otro comentario en esto. Analicemos de dónde han venido las adquisiciones de empresas de acá, las compras mayoritarias, de qué economías han venido. Usualmente son de Centroamérica, que están comprando mucho grupos aquí de Ecuador y para añadirlos a su holding. Son empresas relacionadas, las que están aquí con su grupo fuera. Sí. Entonces, las pocas exenciones que hay en el ISD paran si son en partes relacionadas. Entonces, si haces una inversión que dura más de un año, quizás no te cobro ISD, pero si eres parte relacionada, sí te lo cobro. Y esa figura de que empresarios de afuera empiecen a comprar grupos grandes acá, también lo buscan porque quieren hacer beneficio de tener esa sinergia, conexión entre su economía de Centroamérica con acá. Entonces, si estoy invirtiendo a largo plazo y no tengo la excepción del ISD, pierdo ese incentivo y vuelve un costo adicional. Entonces, también es entender de dónde está viniendo la inversión y para qué objetivo. Pero no se supone que hay, regresando un poco lo del ISD, no se supone que hay excepciones para el reparto de utilidades, para la traída, compra de cierta maquinaria. Hay una serie de excepciones al cobro del ISD. ¿Cuál sería entonces el problema? Yo creo que la misma existencia del ISD altera cuando uno hace los cálculos de rentabilidad de una inversión acá. ¿Ok? Puede haber en las partes estructurales, yo necesito maquinaria y yo no pago ISD. Entonces no pago ISD en el corto plazo. Pero en el momento de yo hacer no solo una inversión extranjera directa que involucra comprar parte de capital, sino financiarme también a través del país, porque eso me genera mi inversión y yo desde afuera inyecto dinero a empresas de acá que buscan un costo de financiamiento menor al que ofrece quizás la banca o quizás el mismo mercado de valores. Entonces allí se altera y se distorsiona todo el cálculo de rendimiento que tiene una empresa de afuera. Entonces, y eso, si bien es cierto, hay excepciones para casos de construcción, para casos de insumos, no hay para la salida de rendimientos, de capital, de intereses. Y eso es lo que usualmente tiene más peso. Esa es mi pregunta. Yo pensaba que sí, que había excepciones para la salida de... Usualmente las excepciones ¿en qué son? En plazo, si hay una inversión de más de un año, si son inversiones también en el mercado de valores, si son inversiones también incluso de proyectos que tienen el ojo particular del gobierno. Pero la gran mayoría no tiene esa excepción. Hay algo que cambiar entonces, ¿no? Sí. Economista, pero volviendo a esta idea, si realmente fuera tan sencillo cambiar el ISD, ¿por qué no se ha hecho? ¿Cuál es la razón para tenerlo? Porque esto espero que no sea algo que se le ocurrió a alguien de la noche a la mañana. Debe haber un sentido y un propósito para esto. No es sencillo eliminar el ISD. No es sencillo y por eso es que muchos gobiernos lo han tenido dificultades en sacarlo. Porque nuestro gasto tributario, se entiende ese gasto tributario con las excepciones a impuestos que tenemos a nivel nacional, es altísimo. Y la recaudación no aumenta. Ahí viene que nuestra base de recaudatoria no sigue aumentando. Entonces, si quitamos la recaudación del ISD, que es importante, ahora ya dejamos de subsidiar el diésel. Entonces, tenemos ahí como que un espacio para respirar en el tema de arcas fiscales. Pero no hay y no se ha encontrado la posibilidad de reemplazar ese ingreso que representa el ISD a las arcas fiscales, que es importante. ¿Y cuánto es más o menos? Supera los 1.000 millones. En términos porcentuales del PIB, para tener una idea. Yo ahí sí iría alrededor de un 5 o 6%. Es alto. Es alto, con excepciones, obviamente. Sí, pero El PIB no está en 105.000, 110.000 millones. Sí, pues estamos con Sí, previsión. pero también es un problema porque tú no estás captando inversión. Entonces es dando y dando. O sea, si tú le quitas el ISD, tú también estás ayudando a que esos inversionistas tengan un poco también de un espacio para que ellos puedan hacer sus transacciones libremente. Es como que, o sea, nosotros seguimos y a veces me preocupa porque muchas de las personas que no pueden sacar ese capital lo sacan en efectivo. O sea, hay casos donde como no puedes hacer transferencias bancarias, o sea, lo sacas en efectivo. Entonces, ¿qué estamos también nosotros normalizando cuando realmente las transacciones ya en línea son normales? Ya es algo que tú debes hacerlo normal sin tener que estar pagando tanto impuesto. Así es. Esto influye en la atractividad que tiene el país en inversión de afuera.
Entonces, eliminarlo es un problema, sí, porque no hay cómo se suplante ese ingreso que representa al Estado. Ahora que estamos previendo volver a mercados internacionales con nuestros bonos, un financiamiento menor, quizás se pueda abrir una brecha. Pero no sé, pues que abre algunas de las capacidades, como dice Petroecuador. No es que estás dando, estás invadiendo el Yasuní, sino que las que están realmente no produciendo, y poder también balancear, porque uno habla mucho de la inversión extranjera, pero realmente no dan esas facilidades. ¿Y cuán fácil sería sacar ese impuesto o alterarlo? Sí, es complicado, no hay, y el gobierno siempre ha tratado de ver una forma de no quitarlo y dar otros gastos tributarios. Exacto. Entonces ahí está el problema, porque yo no creo que ya el Ejecutivo, las arcas fiscales den para seguir dando gastos tributarios, para seguir dando excepciones en otros impuestos que no sea ese. Entonces va a ser una decisión difícil, no la preveo que se tome en el corto plazo ni mediano. Quizás si cambia el contexto político en el próximo año va a ser crucial, pero en el fin y al cabo está el desafío allí, que tenemos que buscar esa inversión, pero tenemos estas barreras de fondo. Muy bien, ya son casi las 8 de la mañana. Para cerrar, para concluir, me hacen una puntualización, ¿no? Que la recaudación del ISD es cerca de 1.000 millones, el PIB está, como decíamos antes, por encima de los 100.000. No puede ser 5 o 6% la comparación con... No con el PIB, es un error, es sobre la recaudación total de nuestros impuestos. Sobre la recaudación total, sí. ok, ya, ahí teníamos entonces el tema. ¿Qué hay de esto que en su momento la Corte Constitucional eliminó una excepción al ISD que reclamaron las cámaras, recuerdo, sobre todo la quiteña, que el gobierno momentáneamente lo mantuvo en cobro cero y luego lo volvió a elevar? ¿Qué quedó en qué quedó ese caso? No se ha tenido un seguimiento en ese tema últimamente por toda, y yo creo que la respuesta del gobierno en ese sentido es ya no entrar en más disputas de nuevo con la constituyente, con la Corte Constitucional, sino esperar a la constituyente. Okay. Eso es lo que se ha mantenido. Es muchas reformas que sé que estaban planeadas, o reformas al Código Monetario, han quedado en pausa para evitar estas disputas con la Constitución. 8 horas con 1 minuto, estuvimos con nuestro querido amigo Luis Urbina, el economista Luis Urbina, a quien le agradecemos haber venido acá de forma presencial a acompañarnos en RTP. Buen día para usted. No, un gusto, muchas gracias a todos y muchas gracias. Nos vamos unos minutos al corte, pero ya regresamos con más aquí en RTP. RTP